Listo, empieza nomás. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, muy bien. Buenas tardes, compañeros, profesor presente. Hoy en día, junto con mi grupo, conformado por Ignacio Fuentes, Macarena Navarrete, Valentina Pineda, quien les habla, Teresita Ruff y Silvana Villalobos, le vamos a dar a conocer el Review 2 que nos tocó hablar, el cual tiene por nombre Acuaporinas, los canales de aguas celulares, de la revista Investigación y Ciencia, y fue escrito por Miriam Echeverría y Rafael Sardoya en diciembre de 2006. Prosigamos. Bueno, para comenzar, como todos sabemos, el agua es uno de los compuestos más importantes y abundantes de nuestro organismo, ya que es esencial para la vida. Este nos permite la existencia de las funciones que permiten nuestra existencia, valga la redundancia, el cual debe intercambiar ciertos nutrientes y desechos con la membrana celular. Este proceso se lleva a cabo gracias al transporte celular, proteínas o de difusión simple, ocasionando así una distribución desigual de sustancias, junto con el flujo de agua a través de la membrana. Para que ocurra este flujo de agua, requiere de la presencia de proteínas especializadas en la formación de poros. En esta presentación vamos a entender por qué es tan importante el saber cómo se realiza y su correcto funcionamiento en nuestro organismo. Bueno, lo que vamos a hablar, pusimos aquí las temáticas que vamos a abordar. En primera instancia están los conocimientos previos, los primeros modelos teóricos, el descubrimiento de las acuaporinas, la estructura molecular o reloj de arena, su función y selectividad, el transporte de agua paso a paso, su distribución, regulación y patologías, la evolución por duplicación génica, y para finalizar vamos a tener las conclusiones pertinentes junto con sus proyecciones. Además vamos a presentar un poco. Sigamos. Bueno, al final de la presentación daremos a conocer la conclusión, el cual va a abordar los aprendizajes obtenidos a lo largo de la investigación, las materias abordadas, sus ideas principales y las indicaciones correspondientes para las próximas generaciones. Además, presentaremos la bibliografía a las que recurrimos para complementar la información ya existente. Nuestros objetivos principales son tres. El primero es comprender en qué consisten las acuaporinas, cómo son, cuál es su importancia en el funcionamiento celular, por qué es tan importante saber cómo se lleva a cabo el proceso de acuaporina en el transporte celular del agua y su relación entre las acuaporinas y el transporte del agua, como dije. Primero que nada, para poder adentrarnos en el tema de las acuaporinas propiamente tal, tenemos que tener ciertos conocimientos previos que nos van a permitir entender de mejor forma en qué consta cada uno. Lo primero que tenemos que recordar, que es materia que ya creo que muchos ya hemos visto, es transporte a través de la membrana. Tenemos principalmente tres tipos: pasivo, activo y a través de vesículas. El pasivo no utiliza ATP, es decir, no requiere energía para que las moléculas puedan atravesar la membrana. Tenemos y osmosis. Después tenemos el activo. Este sí utiliza energía, ya que sin esta no se puede llevar a cabo el transporte. Y para finalizar tenemos a través de vesículas, endocitosis y exocitosis. Ya. Nosotros vamos a resumir un poquito el primer tipo de transporte más que nada, que es el pasivo, para no extender tanto la presentación y tener una idea mucho más clara y no perdernos. Este es el transporte pasivo, donde, como recordamos, está la difusión, pasan a través de este mecanismo y son hidrofóbicas y apolares. Y en las facilitadas son unas moléculas un poco más grandes, tales como la glucosa o aminoácido, requieren de estas proteínas carrier, o pueden ser moléculas con carga
tales como iones que necesitan de canales iónicos. Sigamos. Ya. Pero lo que de verdad nos interesa en este momento es entender la osmosis, porque este tiene una relación intrínseca con las aguaporinas. ¿Por qué? Porque este consta en el transporte del agua a través de la membrana plasmática mediante proteínas específicas denominadas aguaporinas. Y esto es lo que vamos a presentar a lo largo de la presentación. Ahí tenemos una imagen de las aguaporinas, o sea, el transporte del agua a través de la membrana. Sigamos. Ya. Primero que nada tenemos los primeros modelos teóricos. Acá tenemos a Charles Overton, que ¿qué hizo Charles? Él publicó un estudio sobre las propiedades osmóticas de las células, tanto vegetales como animales. Además, analiza el efecto que producen diversos compuestos químicos en el flujo del agua. Y creía que el agua podía atravesar la membrana por difusión pasiva, y no por osmosis como se conoce actualmente. Sigamos. ¿Cuál es el problema acá? De que Charles, como creía de que era a través de difusión simple, no la permeabilidad del agua, que caso el agua sin alterar su composición. Además, la membrana, en presencia de un gradiente de concentración, era mucho más desde que la energía disipada por la interacción entre ellos. Y se descubre que los fármacos derivados de todas estas observaciones fueron recopiladas de las membranas lipídicas artificiales versus, ¿se escucha? ¿Se escucha? Se te cortó Ya. casi todo lo que dijiste. Ya, bueno, son problemas técnicos que no van a impedir que llevemos a cabo la presentación. ¿En qué queda? Al principio podría decirse. En principio. Ya, pero no importa, lo hacemos de nuevo. No hay problema. A ver. Al principio de esta diapo, que empieza con problema, difusión pasiva. Ah, ya. Nos quede bien claro por qué no puede ser a través de difusión simple el paso del agua. Bueno, volvemos. ¿Por qué no voy a hacer por difusión pasiva, el transporte del agua? Porque la difusión pasiva no explicaba la permeabilidad que tenía el agua. Y además, tenemos que recordar que la permeabilidad del agua consta en la capacidad de un material de permitir el paso de un fluido, en este caso el agua, sin alterar su composición. Hay una serie de observaciones, tales como el gradiente de concentración era mucho mayor a que cuando ocurría en ausencia de dicho gradiente. En segundo, que la energía disipada por la interacción entre el agua y la membrana se parecía a la del movimiento del agua en solución libre. Y en tercero, de que se descubre que los fármacos derivados de compuestos de mercurio bloqueaban el paso del agua a través de la membrana. Bueno, todas estas observaciones fueron recopiladas y permitieron la comparación entre la permeabilidad al agua de las membranas lipídicas artificiales. De esto se deduce la existencia de proteínas especializadas en la formación de poros acuosos, las cuales corresponden a las famosas acuaporinas. Sigamos. Ya. El descubrimiento de las acuaporinas. El señor que vemos acá se llama Peter Agree, el cual fue el primero que descubrió el primer canal de agua en la membrana celular, denominado AQP1. Él, gracias a este descubrimiento, ganó el premio Nobel de Química. Peter Agree. Estudió su distribución en los tejidos, investigó las propiedades estructurales y funcionales, estudia las proteínas de membranas de los eritrocitos o glóbulos rojos,
determina el grupo sanguíneo RH y descubre su función. ¿Qué relación tiene RH con las acuaporinas? De que él encuentra un polipéptido que pesaba mucho menos que RH. Y lo primero que hace es creer de que esto era un subproducto de la hidrólisis de RH. Sin embargo, era una nueva proteína que no tenía ninguna relación con el RH. Por lo cual, descubre la primera acuaporina, o canal de agua, en que en primera instancia llama CHIP28, para luego llamarse AQP1. Sigamos. Ahora vamos a Peter, que tiene una relación intrínseca con las acuaporinas. En primera instancia tenemos esta que dice: las acuaporinas son el sistema de tuberías de las células. El agua se mueve a través de la célula de manera muy organizada y es un proceso que se produce rápidamente en los tejidos que cuentan con ellas. ¿Ya? Y ahí tenemos una foto de las acuaporinas. Y en segunda instancia tenemos una que hace relación con el planeta Marte, en donde dice: sí, ahora creemos que hay agua que tienen acuaporinas, y si las tienen, yo aseguraría que la vida en la Tierra ha venido del espacio. Y al lado derecho insertamos una foto de Marte, de una animación, y de las acuaporinas y su estructura. Los hallazgos en sus trabajos. Peter Agree se da cuenta que en ovocitos de rana con ARN mensajero de AQP1 que tenían inyectados, tenían ovocitos que no habían sido inyectados con esta acuaporina. También se da cuenta que el cloruro de mercurio inhibía la permeabilidad al agua dependiente de AQP1, pero que se podía revertir este proceso mediante agentes reductores. Por lo cual concluye que la presencia de AQP1 explica la gran permeabilidad del agua de la membrana celular. Sigamos. Estructura molecular de las acuaporinas. El tamaño de las acuaporinas oscila entre 250 a 300 aminoácidos. Son muy hidrofóbicos y se organizan en 6 segmentos de estructura alfa-hélice que son transmembranales. Estos se unen por 5 lazos conectores. De estos 5 lazos conectores, 2 de estos, uno por el lado extracelular y otro por el lado intracelular, se pliegan hacia la membrana y se acercan formando un poro. La estructura que resulta en a ambos lados de la membrana. Ese plegamiento en forma de reloj de arena pone en contacto los tripletes NPA, que forman el sitio más estrecho del poro. Estos tripletes NPA son tripletes de aminoácidos. Cada acuaporina funciona por sí sola, pero aún así en la membrana se ensamblan en grupos de 4. Siguiente, por favor. No, esa. Se logró P1 con una resolución de 3,8 angstrom. A partir de este análisis tridimensional de esta acuaporina, se pudo determinar una correlación directa entre los aminoácidos específicos y la estructura proteica. Los 6 segmentos de alfa-hélice formaban un ramo donde sus segmentos se encontraban levemente girados e inclinados hacia la derecha. La estructura se podía mantener estable gracias a los grandes ángulos de enlace de los segmentos transmembrana y a la interacción en los sitios de cruce de glicinas altamente conservadas. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco sobre la zona central de esta acuaporina. Bueno, los lazos intra y extracelulares conforman la zona central. Estos tienen una conformación alfa-hélice, pero un poco más corta que los segmentos que los rodean. Estos lazos se proyectan de manera especial para crear la barrera de permeabilidad del canal. En la foto de la los lazos B y E, el intracelular y extracelular respectivamente. Y el agua, que es la molécula que va a pasar por estos canales, está pintada de naranjo o como un poco rojo.
Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre la composición aminoácidica que tienen los lazos de la zona central. Ambos lazos, E y B, interaccionan a través de sus tripletes NPA y específicamente entre las prolinas, que son aminoácidos. Bueno, las asparraginas de los tripletes convergen de manera que forman la zona más estrecha del canal, de aproximadamente unos 3 Armstrong de diámetro. Y el diámetro de la molécula de agua es ligeramente inferior, unos 2,8 Armstrong. También hay otros aminoácidos que conforman las. Resumen sería también una isoleucina, una fenilalanina, una leucina y una valina. Pero el triplete de NPA es. Bueno, aquí tenemos otro esquema en el que podemos visualizar de mejor manera la formación de la zona más estrecha gracias a la proyección de los lazos, como había dicho anteriormente. Ya, la representación de arriba, como superior izquierda, está en 2D y la de abajo está en 3D. En esa podemos apreciar cómo el sitio más estrecho del poro es donde se ponen en contacto los tripletes de NPA. Siguiente. Bueno, los segmentos 3 y 6 constituyen las hélices más periféricas del canal y quedan encarados como unidos, por decirlo así, hacia los lípidos de la membrana, como se puede ver en la imagen superior derecha. Bueno, en la imagen inferior tenemos un segmento de aquaporina cortado y abierto a modo de libro para poder visualizar de mejor manera el poro. Y los aminoácidos que conforman este segmento de aquaporina están pintados. Y ahora les voy a decir qué significa cada color. En rojo y azul tenemos los aminoácidos hidrofílicos y en amarillo los aminoácidos hidrofóbicos. En verde se muestran los aminoácidos que no están relacionados con la formación del poro. Bueno, esta foto yo encontré que no estaba muy clara, así que tuvimos que buscar en otro libro, que hay el Freeman. Y bueno, acá se ve un poco mejor lo que se quiere decir. Podemos notar que en color verde el canal del poro está recubierto de regiones polares, que son aminoácidos polares. O sea, grupos funcionales que interaccionan con el agua. Y en color amarillo están los grupos hidrofóbicos, que forman el exterior de la estructura e interaccionan con la bicapa lipídica de la membrana plasmática. Siguiente. Buenas tardes. A continuación vamos a seguir estudiando las acuaporinas bajo 3 pilares. Primero, cómo se logró estudiar y también los problemas que se desarrollaron para concretar esto, su función y algunas particularidades, y también otras cosas para destacar en cuanto a su selectividad. Todo esto asociado a las acuaporinas mencionadas en el review. Partiremos diciendo que el agua, o H2O, es una molécula neutra. Por lo tanto, posee un flujo eléctrico silente, es decir, indetectable en el interior de la célula. Y esto resultaba incompatible con las técnicas de electrofisiología clásicas. No servían para estudiar este flujo de agua. Estas técnicas de electrofisiología, que usan electrodos e inhibidores de canal, se utilizan para medir el voltaje. Esto entonces generaba dificultades para estudiar el flujo de agua. Entonces, ¿cómo logramos estudiar las acuaporinas? Partimos desde la permeabilidad en células animales.
La permeabilidad es la responsable de que ocurran cambios en el medio referente al interior y al exterior de la célula. Recordemos que cuando las concentraciones están igualadas en el interior con el exterior de la célula, se denomina medio isotónico. Mientras que cuando hay mayor concentración fuera de la célula, se denomina hipertónico, y cuando hay mayor al interior de la célula, hipotónico. A partir de este cambio en el medio, se puede deducir un cambio en el volumen celular, los cuales son medibles con tres técnicas que mencionaremos a continuación, que son las más utilizadas. La primera es el método de absorción, en el cual se ocupa un tinte, por lo general se ocupa el Blue Acid 9, o ácido, azul ácido 9, en el cual, por medio de la medición de la intensidad de este azul, se puede medir cuánto varía el flujo de agua, y esto se asocia al cambio en el volumen celular. Algo muy parecido también es el método de fluorescencia, pero aquí en vez de ocupar tinte, se ocupan fluoróforos. Ambos métodos después son complementados con citometría de flujo para estudiar en mayor detalle la aquaporina, puesto que recordemos que es una proteína. Y otra técnica que es utilizada, era utilizada, ahora no tanto, es la resistencia de flujo, que es un método más asociado a la física. Este método se utiliza con la fórmula de Poiseuille, la cual mide precisamente la resistencia del flujo, y se hace poniendo un bagaje celular al interior de un recipiente, y se empieza a llenar estos recipientes con agua, y se mide precisamente la resistencia del flujo de las células al agua, y esto después se asocia también al cambio en el volumen celular, cuánto sube o baja la célula en el recipiente. Sin embargo, y como hemos estudiado en las últimas clases de seminario, sabemos que cuando las células, y en este caso las estamos estudiando en vivo, o in vivo, perdón, se encuentran en condiciones ideales, comienzan a proliferar. Y cuando empiezan a proliferar, perdón, alcanzan confluencia. Y esto dificulta la medición de la medición con este método, y por lo tanto los resultados salen alterados. Y dado que un resultado alterado no es tan confiable para los estudios, no se ocupa tanto este método hoy en día. Aquí hay una pequeña ilustración, bueno, bastante grande la ilustración en realidad, que nos deja ver cómo era el comportamiento de una célula en un medio isotónico. Hay un constante flujo que va entrando y saliendo de la célula, puesto que las concentraciones están igualadas. En cambio aquí, cuando la concentración al interior es mayor que en el exterior, entra agua a la célula, y esto muchas veces hace estallar la célula, puesto que en la célula animal no cuenta con una pared celular como sí lo hace la célula vegetal. Y en caso contrario, la concentración es mayor afuera que adentro, tiende a salir el agua, y esto disminuye el volumen al interior de la célula, así como también vemos cómo se atrofia su morfología. Este es el tinte azul que se ocupa en el método de absorción. El método de absorción se ocupa más que el de fluorescencia porque es más barato. Y aquí sale una representación del tinte, pero es una categoría bastante amplia. El que se ocupa en específico para el método de absorción es el número 9. A raíz del anterior se pudo determinar cuáles células eran las de mayor permeabilidad, como las de tejidos renales y tejido adiposo. A partir de estas células se extrae el ARN para posteriormente inyectarse a ovocitos de Psalmopus levis, la rana que mencionaba mi compañera anteriormente, y por traducción, algo que ya hemos visto en clases anteriores,
se sintetiza y expresa la proteína en estudio, que es la acuaporina. Luego se comienzan a estudiar factores como la permeabilidad al agua, la selectividad a otros solutos, y también variables como la dependencia de la temperatura y la acidez. Se establece entonces finalmente el estudio molecular de los canales de agua, o acuaporinas. Ahora bien, ustedes se preguntarán por qué se ocupan ovocitos de rana, de este tipo de rana en específico. Porque son células más grandes, poseen un volumen fácil de medir y una baja permeabilidad intrínseca. ¿Qué quiere decir baja permeabilidad intrínseca? Que estas células de por sí tienen baja permeabilidad. Por lo tanto, cuando empiezan a expresar mayor flujo de agua a través de su membrana, se deben exclusivo por las proteínas que han sido sintetizadas a partir del ARN. Aquí recordamos un poco el proceso de traducción del ARN, y aquí hay una imagen que nos muestra los ovocitos de rana, y como podrán ver en la descripción de abajo, se inyectan indicadores de calcio. Aquí se está ocupando para otro tipo de estudio, pero en base a lo anterior, es porque se ocupan estos tipos de células. Ahora veremos función y selectividad de las acuaporinas mencionadas en el review. Se conocen 13 acuaporinas en mamíferos, las cuales se enumeran de la número 0 a la 12. De las 0 a las 10 han sido clasificadas en dos subgrupos, mientras que la 11 y la 12, hasta el momento de que se publicó este review, no había suficiente información como para clasificarla en alguno de estos subgrupos, y hoy en día hay estudios que las posicionan como un tercer grupo subcelular de esta categoría de acuaporinas en mamíferos, puesto que tienen particularidades distintas a los subgrupos que van de la 0 a la 10, los cuales son los de acuaporinas como tales, que son la 0, la 1, la 2, la 4, la 5, la 6 y la 8, y las acuagliceroporinas, que son las 3, 7, 9 y 10, que tienen la particularidad de que además de pasar agua por estos canales, también dejan pasar otros solutos de menor tamaño, como la urea y el glicerol, entre otros. La acuaporina 1 posee una alta permeabilidad y admite el paso de solutos neutros, repeliendo cationes. ¿Por qué? Porque posee aminoácidos alfa hélice que se posicionan hacia la superficie del poro, positivizando esta sección del poro, y de esta manera repele este tipo de moléculas con carga. También repele iones hidratados por tamaño, puesto que la estrechez de este poro, cuando va a pasar un ion rodeado de agua, hidratado, es tan grande que no puede pasar. Aquí podemos observar la estructura de la acuaporina 1 y otras particularidades como sus loops. La acuaporina 3 tiene la particularidad de que su permeabilidad al glicerol es mayor que su permeabilidad a la urea. ¿Qué tiene de particular esto? Que la urea es de menor tamaño que el glicerol. Y esto nos indica que la selectividad entonces de las acuagliceroporinas no depende en exclusivo de la estrechez del poro. Aquí vemos la estructura de la acuaporina 3. Mientras que finalmente la acuaporina 6 es impermeable a solutos con carga eléctrica e iones, a diferencia de las acuaporinas mencionadas con anterioridad. Y aquí vemos su estructura. Ya. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco sobre el transporte del agua paso a paso.
Bueno, la célula, para evitar romper los gradientes iónicos a través de las membranas, los cuales ya vimos que son de vital importancia fisiológica, tienen las acuaporinas. Y las acuaporinas tienen que dejar pasar rápido las moléculas de agua, pero bloqueando a su vez el paso de otros iones, como menciona el Ignacio. Bueno, acá un dato, cada canal individual de acuaporina deja pasar unas 10 elevado a 9 moléculas de agua por segundo. Mucha agua. Bueno, en el poro de las acuaporinas, el poro de las acuaporinas es demasiado estrecho como para que pueda pasar cualquier ion. Las acuaporinas no conducen iones como el calcio, el sodio o el potasio. Dele. No, espérate, no. Bueno, en la imagen podemos observar las moléculas de agua en blanco y rojo. Y ahí cómo van pasando a través de la acuaporina. Y ahora sí. Bueno, las moléculas de agua, antes de atravesar la acuaporina, están unidas entre sí y a solutos que se encuentran en el medio, ya sea intracelular o extracelular, mediante puentes de hidrógeno. Cuando las moléculas de agua van acercándose al poro, la intensa carga electrostática positiva proveniente de los aminoácidos de los lazos provoca una reorientación de la molécula de agua y posterior ruptura de los puentes de hidrógeno. Bueno, específicamente, así, el oxígeno del agua, que tiene 2 pares de electrones no enlazantes, lo que le confiere una densidad electrónica negativa, se une a las 2 asparraginas, que son aminoácidos del triplete, y es un aminoácido polar. Entonces, a modo de resumen, el agua deja de unirse entre sí y con los solutos para poder unirse a las asparraginas del triplete. Ya en el poro, esta unión asparragina-molécula de agua favorece la permeabilidad. También el diámetro tan estrecho del poro ayuda. En el esquema podemos visualizar de manera muy clara la interacción entre el oxígeno, que sería la pelotita que está en rojo, con los aminoácidos de asparragina, que serían el 192 y el 76 específicamente. Dele. Bueno, ahora vamos a ver la distribución de las acuaporinas, la cual se puede dividir en 2 secciones, comenzando con su distribución corporal, es decir, la cantidad y el tipo de acuaporinas ubicadas en ciertos tipos celulares. Primero vamos a observar aquellas que tienen un mayor flujo de agua, como lo son el túbulo renal, ojo, pulmón, tracto gastrointestinal y glándulas secretoras, ya que esto también significa que tienen una mayor interacción con el medio, y también se pueden observar en la imagen. En la primera imagen específicamente, al lado derecho se pueden observar las células del túbulo colector renal, donde podemos observar en las membranas la acuaporina 2 y intracelular también, al igual que la acuaporina 3 y la acuaporina 4. Y en segundo lugar también podemos observar el ojo, la cual tiene una gran cantidad de diversidad de acuaporinas, ya que para mantener su homeostasis, debe poseerlas. Y por otro lado, nos encontramos también con células con un menor flujo de agua, como los astrocitos y las células gliales, que se ubican específicamente en el cerebro, siendo esta la última imagen que hay, y podemos observar que solamente están compuestas por acuaporina 4, lo que da a entender que ya que el cerebro necesita una menor cantidad de interacciones con el medio, también significa que las acuaporinas no solamente provocan el paso del agua, sino que también provocan que ocurra el efecto contrario. Sí. También está la distribución celular. Y esto quiere decir en el lugar que se ubican, tanto en la membrana como al interior de la célula.
Primero vamos a partir con aquellas que componen la membrana celular, que lo podemos ver en ambos lados, como es la acuaporina 1, que se ubica tanto en la cara apical como en la membrana basal. Al igual que podemos observar otro tipo de acuaporinas ubicadas en la segunda imagen, y su mayor característica es ubicarse entre medio de las membranas. Pero en el caso de las acuaporinas que se ubican a intracelular, lo hacen mediante vesículas. Y la más característica es la acuaporina 6. Esta es particular porque no se trasloca hacia la membrana, sino que siempre se queda en su vesícula, aunque se active, ya que su activación lo único que termina provocando es que ésta se vuelva permeable al agua. Y como podemos ver, las acuaporinas que están marcadas con un asterisco, es debido a que estas se traslocan hacia la membrana, no solamente se mantienen en vesículas. Sigamos. Ahora partiremos con la regulación, que es la forma en la que las acuaporinas se pueden traslocar y pueden hacer su fusión vesicular. Esto se realiza mediante la señalización celular, que a términos generales es provocada por cambios homeostáticos que provocan la liberación de un ligando, normalmente siendo hormonas, y estas se terminan acoplando a los receptores específicos que estas tienen. Y como mencioné anteriormente, pueden provocar un aumento en su expresión, al igual que la disminución. Y aquellas que están marcadas con asterisco es porque son procesos específicos de aquellas acuaporinas que se encuentran a intracelular. Sigamos. Para comenzar, vamos a ver dos tipos de regulaciones que son como las más importantes y también a la vez las más generales que hay dentro de las acuaporinas, como las que son mediante la proteína quinasa A y la proteína quinasa C, las cuales parten con un ligando, que normalmente es la vasopresina, que se va a ver más adelante, la cual se une a un receptor, y este receptor provoca la activación de una subunidad alfa, la cual termina siendo liberada después, ya que anteriormente se encontraba unida a dos subunidades que en este momento no son de importancia. Y esto es lo que va a diferenciar el camino entre la pKa y la pKc. Vamos a partir primero con la pKa. La subunidad alfa activa la adenilato ciclasa, la cual se cicla para formar AMP cíclico. Y esta funciona como un segundo mensajero, el cual va a activar la pKa, y esta a su vez va a fosforilar la acuaporina 2, lo que va a terminar provocando que se fusionen las células y la acuaporina 2 salga hacia la membrana por medio de exocitosis. Y por otro lado, la subunidad alfa activa la fosfolipasa C, la cual ocupa como sustrato el fosfatidil inositol bifosfato, que esto, mediante su fosforilación, libera IP3 y diacilglicerol, el cual es muy importante porque es uno de los factores que activan a la proteína quinasa C. Y este, a su vez, también fosforila la acuaporina 4, la cual tiene una gran importancia en las células cerebrales. Sigamos. También existen acuaporinas que actualmente no se sabe el porqué de su regulación, pero esto no es a términos generales, ya que por eso están señalados que la acuaporina 1 en el hígado, la acuaporina 5 en las glándulas salivales y la acuaporina 8 en el páncreas son desconocidas, ya que no hay que olvidar que dependiendo del lugar donde se ubiquen, van a tener diversas funciones y diversos mecanismos de regulación. Y como un dato extra, todas estas que son mencionadas tienen una distribución vesicular, por ende se desconoce su medio de translocación. Ahora, también se pueden regular mediante pH, como ocurre con la acuaporina 6. Acuaporina que mencioné con anterioridad, que tenía la principal característica de quedarse en su vesícula al interior de la célula, ya que mediante un pH ácido, como se menciona en la tabla, un pH menor a 5,5, provoca su activación volviéndola permeable al agua y a otras sustancias. En el caso de la acuaporina 0, que es de gran importancia en el ojo, específicamente en el cristalino,
Esta se activa mediante un pH semejante o igual a 6,5, al igual que la reducción del calcio. Y por último lugar también tenemos a la acuaporina 3, que también es regulada mediante este mismo sistema. Sigamos. Y ahora, como para volver al inicio, bueno, ahora vamos a ver la fosforilación directa del canal, que normalmente ocurre en la acuaporina 2, que también es mediada por la proteína quinasa A, la cual fosforila, pero esta vez en un sitio específico, el cual es la CER256. Y un caso semejante ocurre con la acuaporina 4, la cual es mediada por proteínas, ya que estas se anclan en el extremo carboxilo terminal. Continuemos. Bueno, ahora volviendo casi al principio, después de haber visto lo anterior, la regulación también en este caso es provocada mediante cambios homeostáticos como la deshidratación y el estrés hiperosmótico, lo cual van a provocar la liberación de hormonas como la vasopresina, que es una hormona proteica de 9 aminoácidos, la cual se sintetiza en el hipotálamo y después es liberada hacia el torrente sanguíneo. Y en la imagen podemos observar cómo actúa la vasopresina en la célula, de que vemos a la vasopresina unirse a su receptor, activar la adenilatociclasa, la formación de AMP cíclico que después activa a la proteína quinasa A, y posteriormente fosforila la acuaporina 2, haciendo que esta vaya por medio de exocitosis hacia la membrana y quede ubicada específicamente en ese lugar. A continuación me voy a referir a las patologías que se asocian a las acuaporinas. Muchos trastornos se asocian a una distribución aberrante a alteraciones en la función o en la regulación de las acuaporinas. Por ejemplo, se ha descubierto que mutaciones en el gen de AKP2 se han relacionado con nefropatías. En un experimento con ratones se silenció la expresión de cada una de las acuaporinas y se observó que mutaciones génicas de AQP0 provocaban cataratas congénitas en los ratones. En el caso de AKP1 y AKP5, ambas tienen funciones en el mantenimiento de la transparencia de estructuras del bulbo ocular. AQP1 en el endotelio de la córnea y AQP5 en el cristalino. AQP1 es también responsable de la reabsorción de 80% de agua en el túbulo renal. En los ratones que se eliminó esta proteína, AQP1, estos eran incapaces de producir orina concentrada. En el cerebro también participa en la producción del líquido cefalorraquídeo. En el caso del pulmón, aumenta su expresión en el nacimiento y en presencia de corticosteroides. Esto sugiere que esta proteína cumple un rol en el aclaramiento del agua pulmonar que requiere el recién nacido para poder respirar. La difusión de las acuaporinas que se expresan en el tracto respiratorio, que son AQP1, AQP3, AQP4 y AQP5, podrían tener relación con edemas pulmonares, asma y otras patologías que se asocian a la homeostasis del agua pulmonar. La disfunción de AQP2 puede provocar graves trastornos. Se han dado casos de diabetes insípida nefrogénica hereditaria asociada a mutaciones del gen de AQP2. Esta enfermedad se caracteriza por la eliminación de mucha orina diluida debido a una insuficiencia renal que impide la reabsorción de agua en respuesta a vasopresina. También puede provocar trastornos cerebrales. Por ejemplo, las AQP4 aberrantes se asocian al desarrollo de patologías relacionadas con desequilibrios de homeostasis iónicas. Puede provocar cambios en la concentración de iones potasio que aumenten la excitabilidad neuronal. Se descubrió en experimentos con ratones que había una relación entre edema cerebral y AQP4, en los ratones que AQP4 fue silenciado. También se ha visto que el edema producido durante un periodo isquémico, periodo donde se detiene el flujo de sangre en una parte del cerebro durante poco tiempo, puede reducirse mediante la eliminación del AQP4 perivascular. A continuación dejo a mi compañero. Bueno, ya finalizando con esta presentación, nos vamos a referir a la evolución por duplicación génica de las acuaporinas. Se sabe que hubo un género originario que al duplicarse dio origen a los canales de agua y a los canales de glicerol-urea. Estos después fueron clasificados en proteínas integrales de membrana, o PIM. Y
las aquaporinas y las aquaglicerolporinas son partes de esta familia que agrupa más de 200 miembros. Esto es lo que sucede también con hongos y bacterias, puesto que se ha observado que solo cuentan con una copia de cada uno de estos canales, a diferencia de animales y plantas que por una duplicación consecutiva se fueron diversificando. Por ejemplo, en Arabidopsis, que es una planta herbácea y la primera en que se pudo secuenciar por completo su genoma humano, se han identificado hasta 35 proteínas de estas. En el nemátodo, el cual fue el primer organismo en el cual se pudo secuenciar por completo su genoma, se sabe que los aquagliceroles se han duplicado múltiples veces. Ahora bien, más asociado a nuestra categoría, los mamíferos, se sabe que la aquaporina 3, la 7, la 9 y la 10, es decir, las aquagliceroporinas, se han conseguido a partir de 3 duplicaciones seguidas. Y este tipo de categoría o de subgrupo no se encuentra en plantas. En cuanto a los vertebrados, la aquaporina 6, 1, la 2, la 4, 5 y 6 se obtuvieron a partir de duplicaciones génicas consecutivas también. En el caso de los invertebrados, se sabe que hasta el momento se ha descrito solamente una aquaporina entre 3 especies de insectos. Cabe recalcar que hay una excepción, la Drosophila melanogaster, que cuenta con múltiples aquaporinas, incluso homologables al ser humano. Y otro dato para tener en cuenta es que la aquaporina 8 está presente en todos los animales. Las plantas o las aquaporinas referentes a plantas, se pudo aislar la primera aquaporina que fue denominada como alfa-tip, alfa, haciendo referencia a que es la primera, y tip porque era un tipo de aquaporina de tonoplasto, que se denomina proteína integral de tonoplasto. La mayoría de las aquaporinas se encuentran en el reino vegetal, puesto que, como veíamos anteriormente, en la Arabidopsis se han denominado 35 de estas proteínas, y es que son muy importantes para el control del flujo del agua en cuanto a plantas. Y esto se sabe gracias al estudio de descripción y clasificación que se ha llevado a cabo por los grupos de investigación de Martin J. Crispils de la Universidad de San Diego y de Per Hjelboom de la Universidad de Lund. Ahora bien, de acuerdo a su origen evolutivo, podemos separarlas en las pequeñas proteínas básicas intrínsecas que se han obtenido a partir de una duplicación, las proteínas intrínsecas de membrana, o PIP, que se han obtenido a partir de una duplicación que dio origen a 2 subtipos básicos, 1 y 2. Las proteínas intrínsecas del tonoplasto, que eran las que mencionábamos con anterioridad, y de la cual se pudo aislar la primera. Y de estas se obtuvieron a partir de 2 duplicaciones génicas. Y finalmente, las nodulinas, que son las que poseen mayor interés en el campo, en este campo de estudio, porque se describieron a partir de nódulos simbióticos de raíces leguminosas, pero se encuentran también en aquellas que no tienen estos nódulos simbióticos. Son todas descendientes de un canal ancestro u originario en común,
el cual a través de transferencia génica bacteriana se fue transformando en canales de glicerol-urea por una fuerte presión selectiva, que se denomina convergencia funcional, y en el cual, por medio del cambio en aminoácidos o mutaciones, se va desarrollando una funcionalidad parecida a la de los canales de agua-glicerolporinas. A continuación voy a hacer la conclusión del review y voy a hablar de las proyecciones que tiene este review para futuros descubrimientos y experimentos. En conclusión, podemos decir que las acuaporinas son una familia de proteínas que forman los canales de agua de la membrana. Estas se involucran en una gran variedad de funciones fisiológicas y en enfermedades humanas como el glaucoma, el cáncer, el asma, la epilepsia, entre otras. El descubrimiento de las acuaporinas cambió la visión que se tenía respecto al transporte de agua en las membranas biológicas y a la naturaleza de las proteínas transportadoras en general, ya que su estudio demuestra que existen canales en la membrana que no son solo permeables a iones y que los movimientos de agua a través de la membrana son regulados por la célula en forma muy diferente a como se pensaba antes. Toda esta nueva información que nos da el review respecto a las acuaporinas nos permite comprender mejor los mecanismos fisiopatológicos de las mismas y poder desarrollar nuevas medidas terapéuticas más eficaces para el tratamiento de las enfermedades asociadas a las mismas. Eso sería todo. Y la bibliografía, que fueron las fuentes que utilizamos para nuestra investigación y para las fotografías adjuntas. Súper. Muy bien, chicos. Lo hicieron súper bien. ¿Alguna acotaciones antes que pasemos como a la sesión de preguntas de compañeros? El PPT en sí tiene mucho texto. Podrían haberlo cortado un poquito el texto para poner más imágenes. Porque, por ejemplo, a nivel pedagógico, cuando ustedes están hablando, quieren tratar de captar la atención con cosas simples. Entonces, si tienen texto y están hablando a la vez, las personas se distraen leyendo el texto y no poniendo la atención, o viceversa. Así que, como consejo, siempre traten de priorizar más las imágenes que los textos. Había una acotación con respecto al tema de C. elegans, que no fue el primer organismo ¿cómo se llama? En saberse su secuencia, fue el primer animal en saber su secuencia, ¿ya? Eso es importante diferenciar. Y por lo demás, súper bien. Así que démosle con la sesión de preguntas. Yo también tengo una pregunta guardada. Así que, Sí, compañeros, eso ¿quién? se me olvidó recalcar eso, profe. Sí, sí, de hecho, eh, aquí en donde sale eso, lo C. elegans. del... Sí, no sé si se está viendo. Sí, Claro, aquí de hecho lo había puesto al lado para diferenciar, claro, eso, me faltó decir que fue el primer organismo animal, porque esta es la primera planta y planta, aquí es sí, el primer organismo animal. así Sí, es. sí, me faltó diferenciar eso. De hecho, intenté como buscar más información de esto, pero es súper especial el nematodo, porque al principio decía que era clasificado como un filo, después se clasificó como algo totalmente distinto, entonces era como bien especial el nematodo. Sí, no, y de hecho se ocupa harto como modelo experimental, es bastante útil. Ya, hay personas que quieren preguntarles. Daniela Morales se levantó la mano. Hola, yo tenía una pregunta para el grupo, ahí a ver quién responde. Sabía que las acuaporinas tenían como una sensibilidad a como compuestos mercuriales y quería saber en qué aminoácido específico está esa sensibilidad y qué generan estos compuestos mercuriales en las acuaporinas, cuál es su efecto. Chiquillo, yo respondo. Bueno, el aminoácido que tiene que es responsable de la sensibilidad a compuestos mercuriales es la cisteína y está en el lado extracelular del poro. Y como que
perdón, los compuestos mercuriales inhiben un poco la función de la acuaporina. No sé si se responde a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Y Lo, felicitaciones al grupo. muy bien. Lo que hace el mercurio es que tiene sitio de preferencia. En la acuaporina hay dos sitios que generalmente son, o sea, que son cisteínas. Al asociarse a eso, simplemente bloquea el poro. Entonces, por eso inhibe el transporte de agua y se ocupa como inhibidor de acuaporina también. Eso. Gracias, profe. Gracias. Ya. Siguiente manito arriba, que es Pablo Oces. Hola chiques, muy buena presentación. Yo quedé con dos preguntas, que una era ¿por qué las acuaporinas 11 y 12 no tenían subgrupo? Y la otra era ¿por qué se utilizaban las Xenopus laevis para la experimentación? Muchas gracias. Eh, Aquí, por ejemplo, se pueden clasificar las acuaporinas y las acuagliceroporinas. Eh, Hasta el momento que se haya publicado este review, permanecían sin clasificar la 11 y la 12, puesto que se tenía muy poca información. Hoy en día se tiene más información de la 11 y la 12, pero aún no se clasifica en ninguno de estos dos subgrupos. Incluso, investigando un poco, eh, se están haciendo, se está promoviendo la creación de un tercer grupo subcelular de estas acuaporinas, porque tienen particularidades distintas a las del subgrupo que vamos a decir 1 y 2. De hecho, la 11 se han hecho estudios de que, por ejemplo, son muy importantes en el tejido renal, y cuando hay una mutación en la cisteína 227 de la acuaporina 11, se aumenta mucho la permeabilidad, dando origen a distintas patologías. Entonces se han estudiado mucho ahora la 11 y la 12. Y la otra pregunta que tenía que ver con esto, creo, que era por qué se utilizaba los ovocitos de reina africana, o sea, perdón, de rana africana. eh, es porque como son células grandes, son mucho más visibles, y también el volumen es más fácil de medir, y principalmente porque tienen una baja permeabilidad intrínseca. ¿Qué quiere decir eso? Que de por sí son células cuya permeabilidad es tan baja que cuando existe una mayor permeabilidad, se sabe a ciencia cierta que es por las proteínas que se han traducido a partir del ARN inyectado. De hecho, en la siguiente imagen, o sea, en la siguiente diapo se puede ver que aquí son células bastante grandes, bien formadas, y por eso facilitan más el estudio. De hecho, aquí en la descripción de la imagen se estaban utilizando para otro estudio donde se inyectaban indicadores de calcio. Son muy buen material de estudio. Sí, Muchas gracias. Felicitaciones, chiquillos. súper bien, está bien la respuesta. Para acotar esa respuesta, o sea, para agregar algo más, la 11 y la 12 no están dentro de la clasificación de las demás subfamilias de las acuaporinas porque su secuencia en sí es muy diferente. De hecho, ¿se acuerda que mencionaron lo de los sitios NPA, ¿no es cierto? Bueno, estas dos acuaporinas tienen el sitio NPA modificado. Tienen una NPC, donde se cambia por cisteína, y otra, la NPT, donde se cambia por una treonina. Entonces sí, tienen hartas diferencias. Y lo otro que son diferentes, y con lo cual igual llama harto la atención, es su localización subcelular. Generalmente están en organelos intracelulares. Y con respecto a la subclasificación que pueden tener como un tercer grupo, que no sea acuaporinas como tal, o como acuaporinas, es el de, se le llama superacuaporinas o subcelular acuaporinas. Y esa podría ser como la tercera clasificación de estas. De hecho, tú estabas leyendo ahora y hay poca información. Hay estudios, por ejemplo, de modelamiento de proteína en sílico, donde están tratando de analizar cuáles son las diferencias y cómo actuarían este tipo de acuaporinas nuevas, o sea, diferentes a las comunes. Y eso, súper bien.
Em, Tengo una pregunta acá, sé que ninguno de sus compañeros va a agregar otra pregunta. ¿Alguien se anima? ¿O hago la pregunta? Pablo tenía una pregunta al inicio, que era Ah, respecto verdad, a la sí. estructura de la Acuaporina 1. Sí, dale, El responde. modelo, yo creo que varios tenemos para responder en el grupo. Bueno, mi respuesta a su pregunta es Ujú. que el modelo del reloj de arena es un modelo y por tanto eh, su, su función es asemejar de la forma más simple la estructura y funcionamiento de las acuaporinas. Y esto es válido para las acuaporinas mencionadas en este estudio del ser humano, de la 0 a la 12. Eh, y eh, tenía, bueno, puede entrar más en detalle también mi compañera Macarena, que ella era la que presentó Sí, acerca del modelo de reloj de sí. arena. Adelante. Bueno, la pregunta de Pablo era si el modelo de reloj de arena es como que correspondía a la Acuaporina 1, Claro, si no me equivoco. sí. Y sí, el modelo es como, claro, como bien decía Ignacio, una simplificación que trata de dar explicación al funcionamiento de la Acuaporina. Y claro, se podría decir que sí, que es como una estructura similar entre acuaporinas. Sí, de Más hecho allá tengo. de las, Sí, más allá de las particularidades que tenga cada una, el modelo tiene que cumplir con eso, que se asemeja a todas A las un reloj de arena. acuaporinas, claro, en el ser humano, o en mamífero en realidad. sí, de hecho tienen razón. La acuaporina en general tienen esa distribución, que es como un reloj de arena. Lo importante de ahí es que esa misma distribución va a hacer que las moléculas de agua vayan pasando casi en fila al punto de selección definida, donde está el núcleo de la asparagina y los otros dos aminoácidos que corresponden a la parte de selectividad. Eso es bastante importante. Bueno, y ahí ustedes hablaron también sobre los procesos de selectividad, tanto por el tamaño como por las cargas positivas que hay en ese centro. Ya. En el review hablaron, o sea, Entonces, hablaban sobre los procesos de cómo estas proteínas pueden ser transportadas a la membrana, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo? ¿Cómo a partir de una fosforilación ustedes propondrían que llega a la membrana? Ya, ya. Yo voy a responder esto porque normalmente esta fue mi parte. Ya. Es que lo que hacen la fosforilación, como había mencionado anteriormente, aparte de ser parte de un proceso, provoca lo que uno denomina la fusión vesicular. O sea, empieza la unión de estas vesículas. Ujú. Eso es como primer punto de partida. Ah, y aquí le está mostrando a mi compañero. Sí. Ya. Es mediante las vesículas, pero también como mencioné anteriormente, que es como transporte vesicular mediante exocitosis, obviamente va a necesitar energía, que es mediante ATP. Y también se menciona en ciertas partes que esto también está conectado al citoesqueleto, lo cual provoca gran parte de su movimiento. Como una medida de activación y todas esas cosas, provocan que el citoesqueleto, así como un cambio conformacional en el citoesqueleto para que se produzca esta salida hacia la membrana. Y ahí se va a acoplar en un lugar específico, porque como mencioné, así como a la superficie, estas acuaporinas no se llegan y se ubican en el lugar donde quepan, sino que van a un sitio específico de la membrana a ubicarse y a realizar su función. No, por ejemplo, la acuaporina 8 no se va a ubicar en el mismo lugar que la acuaporina 2. Sí, súper bien. ¿Se acuerdan de los procesos de fusión de vesícula a la membrana? Las proteínas que están asociadas a eso. ¿cómo? ¿Podría repetir la pregunta? Sí, ahí ya hicieron el spoiler. Son las SNER.
Estas proteínas SNERS que están encargadas de la fusión de membrana, esas son importantes para este proceso. De hecho, estuve leyendo y es poco lo que se sabe sobre el proceso de exocitosis de la acuaporina. Hay muchas proteínas que están involucradas. Entre ellas podría estar el complejo del exocisto, que son estos complejos de proteínas que se encarga de hacer el tethering o el acercamiento de las vesículas a la membrana. Luego estaría este grupo de las SNERS, que una vez que estas vesículas se acercan a la membrana, son reconocidas por los SNERS, y estas SNERS hacen la fuerza necesaria para poder juntar las dos membranas, y ahí se genera la exocitosis de estas vesículas. Esos son los procesos importantes para poder secretar algunas vesículas. La otra parte importante, que también va a regular la cantidad de acuaporinas que estén en la membrana, es la tasa de endocitosis. ¿Qué proceso de endocitosis ustedes conocen? ¿Mediado por qué proteína? ¿Alguien? Clatrinas, sí, súper bien. Sí, las clatrinas también están muy... Es importante saber acá en este proceso. De hecho, la inhibición de las clatrinas incrementa la cantidad de acuaporinas en la membrana. Y también, como habían mencionado, la estructura del citoesqueleto. El citoesqueleto es sumamente importante a nivel de formación de complejos, tener esta estructura de las células. Y la inhibición del citoesqueleto también aumenta la cantidad de acuaporinas en la membrana. No me recuerdo. Y uno de los procesos que se ha descrito del citoesqueleto es que técnicamente actúan como una barrera para la secreción de vesículas. Para poder secretar una vesícula es necesaria la despolimerización del citoesqueleto de actina para poder generar la secreción. Así que eso, bueno, felicitaciones chicos, lo hicieron súper bien y respondieron muy bien las preguntas, eso es muy bueno. ¿Tienen dudas a todo esto? ¿O de algunas cosas que haya dicho? Ya, excelente. Ya, reitero las felicitaciones, lo hicieron súper bien. Lo dejamos hasta acá y acuérdense que tienen que hacer el control que está en el Moodle. Son dos preguntas súper sencillas y con esta esta presentación deberían responderla muy rápido. Hay una pregunta, Ignacio.